Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclitos no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. La palabra griega Paráclitos es traducida por consolador, paráclito, ayudador o abogado, como sinónimos del Espíritu Santo, escrito así, en mayúsculas, por la mayoría de confesiones cristianas responsables de las ediciones de las Biblias que caen en nuestras manos. En consecuencia, consolador, paráclito, ayudador o abogado figuran de igual modo en mayúsculas. Por eso he optado por incrustar sola la palabra griega tal y como figura en el original, parácletos, en minúsculas. Tal vez su significado se entienda mejor si separamos ambos términos que la conforman. Porque kletos significa santo y pará cerca, luego pará, kletos, sería algo así como lo santo que estará cerca de ti, en tu interior. Y digo que estará, porque Jesús prometió que lo tendrían después, por lo tanto carecían de él cuando les hablaba. Y yo rogaré al Padre, y él os dará otro parácletos, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, versículos 16 y 17. Muchas veces sorprendió Jesús a los suyos con declaraciones de naturaleza inesperada como esta. Os conviene que yo me vaya, les dijo. Pronto ustedes entenderán el porqué de la selección de esta cita bíblica. Pero ahora cambiaré de tercio. Del siglo I, aposento alto en Jerusalén, me trasladaré a los Estados Unidos de América del siglo XIX, al caso del reverendo William Miller, que predicó principalmente entre 1831 y 1844 en el noreste de Estados Unidos, destacando su estado natal de Massachusetts, Nueva York, especialmente en el este donde residía, y Maine. Sus conferencias sobre el inminente regreso de Cristo atrajeron a miles en la región de Nueva Inglaterra. Les traeré un extracto del capítulo 12 de mi libro Las visiones del Apocalipsis explicadas, dedicado a este predicador. Dice así: los milleritas, es decir, los seguidores de William Miller, incorporaron su propia experiencia al segundo gran despertar cristiano internacional de la segunda mitad del siglo XIX, cuando pastores, también de fuera de Estados Unidos e igualmente apoyados en Daniel 8:14, proclamaron la segunda cercana venida de Cristo. Cuando llegó la fecha señalada, miles de milleritas se juntaron en prados, colinas y otros lugares de reunión y con gran expectación y paciencia miraron al cielo esperando ver a Jesús. Mas la noche que siguió al día de aquel martes 22 de octubre de 1844 trajo la ansiedad a todos y las perplejas multitudes quedaron desanimadas. El movimiento millerita comenzó a desleírse. Muchos desesperaron hasta el amanecer al comprender que Jesús no iba a volver, se sumieron en una profunda tristeza. En este sentido, un millerita llamado Hiram Edson escribió lo siguiente: nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas, y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Y de ese modo se cumplió lo que el ángel reveló a Juan casi 18 siglos antes, pues, cito, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Apocalipsis 10, versículo 10. Y el librito que se comieron los cristianos del siglo XIX fue el profético de Daniel, en el que basaron su predicción principal de que Jesús volvería en el año 1843 primero, 1844 después. Porque la dulzura de ellos se tornó amarga cuando Jesús no volvió y lloraron hasta el atardecer del día siguiente. Había ocurrido el gran chasco
y todos los creyentes desorientados se hicieron la misma pregunta: ¿por qué no vino Jesús? Y de algún modo la respuesta a aquella pregunta se encuentra profetizada, o se encontró profetizada justo a continuación del versículo anterior del Apocalipsis, que dice: y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. En la misma mañana del miércoles 23 de octubre de 1844, la del Gran Chasco, Hiram Edson dijo haber tenido una visión celestial. Contó lo siguiente: comenzamos y mientras pasábamos por un gran sembradío, me detuve a la mitad de aquel campo. El cielo parecía abierto a mi vista y vi claramente que en vez de nuestro sumo sacerdote, dejando el lugar santísimo en el santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del 7º mes, él, por primera vez entró en esa fecha al segundo recinto de aquel santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Fin de la cita. Enseguida Edson compartió su visión-interpretación con otros adventistas locales, alentándoles. Después estudió la Biblia con O.R.L. Báculo y Franklin B. Hahn y publicaron sus hallazgos en un artículo denominado Day Down, Día Amanecer, con clara intención de superar el Day Let Down, Día Chasco. En este trabajo aludieron a la parábola de las 10 muchachas y al día de expiación y forjaron el error del santuario celestial por el que supuestamente Cristo, el divino sumo sacerdote, entró para purificarlo. Una barbaridad. Esta creencia se conoce como el juicio investigador. El artículo cayó en manos de Joseph Bates y James White. Este último contrajo matrimonio con otra Millerita, la mencionada jovencita Ellen Gould Harmon. Miller fue excluido de la Iglesia Bautista, a pesar de lo cual trató de fortalecer la fe de los decepcionados del disuelto movimiento. Pero nunca comulgó con ninguna de estas explicaciones y poco antes de su muerte escribió lo siguiente: nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo, y ahora sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la 7ª trompeta ha sonado o que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Fin de la cita. ¿Cuánta razón tenía Miller? Pero no tenía razón en que no se hubiera cumplido con ese movimiento alguna profecía bíblica, porque sí se cumplió. Fue uno de los sellos, el 6º sello, y una de las aplicaciones del versículo que acabo de leer de Apocalipsis 10:10. Estas cosas las explico con detenimiento en las visiones de Apocalipsis explicadas. Continúo leyendo un extracto de ese libro. 19 años después del chasco, Ellen Gould Harmon ya era profeta y uno de los pioneros que el sábado 23 de mayo de 1863 fundaron en Asamblea General la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y del Séptimo Día porque adoptaron como creencia fundamental la observancia del sábado de Israel. Pero la doctrina del sábado no vino por la profetisa de ellos, Ellen Gould White, sino por Joseph Bates. En realidad, estos puntos como otros no tuvieron nunca origen ni fueron intelectualmente concebidos ni alcanzados por la supuesta profetisa, sino siempre por terceras personas. Posteriormente, ella los adaptó y sancionó por medio de supuestas visiones celestiales, como la primera de la cadena de engaño que sostuvo ver Hiram Edson. Y siempre sospechen de aquellas denominaciones cristianas que vinieron a existir por supuestos profetas visionarios. Atención, en realidad no han comprendido qué es el Espíritu de verdad o Espíritu Santo de Dios, porque si lo supiesen, no se habrían atrevido a recurrir a semejante engaño, muy frecuente, por cierto, en los Estados Unidos de América del siglo XIX. Las visiones del Apocalipsis explicadas, páginas 188 al 192. ¿Y por qué escribí en mi libro de estos visionarios cristianos que no han comprendido qué es el Espíritu de verdad
o Espíritu Santo de Dios, porque si lo supieran no se habrían atrevido a recurrir a semejante engaño. ¿Por qué escribí eso? Pues de ese por qué es de lo que deseo hablar ahora. Porque si se supiese qué es el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad de Jesús, nadie habría caído bajo el influjo de los escritos de la veedora de visiones Ellen Goldthwait, ni tampoco en los de Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la Iglesia de los Mormones, y de los Mormones por la narrativa del Libro de Mormón, redactado por el también veedor de visiones Joseph Smith, un texto considerado por ellos sagrado, igual que los adventistas del séptimo día creen sagrados e inspirados por Dios los de Ellen Goldthwait, por nombrar a dos supuestos profetas decimonónicos muy conocidos porque alcanzaron el éxito. La atención puesta sobre el auténtico Espíritu Santo también evitaría caer en el engaño de los más modernos arrebatos y visiones marianas de las niñas de Garabandal, ocurridas entre 1961 y 1965 en Cantabria, España. Presuntas apariciones marianas a 4 niñas, Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, cuyos mensajes instaban a la conversión, sacrificios y la veneración de la Eucaristía, advirtiendo sobre un castigo y un futuro aviso mundial. Ellas dijeron ver a un ángel, y yo las creo que sí, que lo vieron, y que una intensa luz las envolvía. Después, describieron el ángel como que, cito, tenía un vestido azul largo, suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le ven. Fin de la cita. Lo que podría significar esto último, que no pertenece a este mundo. Hubo quienes vieron a las niñas elevarse ligeramente del suelo y desplazarse de ese modo por el aire. Hubo testigos de esto y hasta creo que hay pruebas gráficas. El 8 de agosto de 1961, durante una de las apariciones de Garabandal, el padre Andreu presenció un éxtasis de las niñas videntes. Mientras las observaba, entró también en éxtasis y, según los testimonios, vio a la Virgen María y una visión del futuro gran milagro que ocurrirá en Garabandal. Testigos presenciaron cómo gritaba «¡Milagro! ¡Milagro!» durante ese momento. Murió de forma repentina en la madrugada del 9 de agosto de 1961, es decir, al día siguiente, mientras regresaba en coche con amigos. Se dice que murió de gozo tras haber declarado que ese había sido el día más feliz de su vida. Su muerte es significativa en la historia de las apariciones de Garabandal, ya que fue el primer sacerdote en creer y presenciar el fenómeno, y se considera parte de los relatos místicos del lugar. Luis María Andreu fue un sacerdote jesuita español, profesor de teología. Las visiones de Joseph Smith y de Ellen Goldthwait asemejan pertenecer a la categoría de los engaños de los falsos profetas, en este caso del siglo XIX, mencionados en el Sermón Profético de Jesús. Las de las niñas de Garabandal, del siglo XX, a un fenómeno más inquietante y perturbador concomitante a la Iglesia Católica Romana, el de las falsas señales milagrosas mentadas en el mismo discurso del Señor, el que nos dice la verdad. Ambos engaños comparten que tienen que ver con el cuándo. Cito: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo?», le preguntaron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Como el engaño de las apariciones de Lourdes, un conjunto de visiones, supuestas apariciones marianas que dicen son de la Inmaculada Concepción que tuvo Bernadette Soubirous en la gruta de Massabielle, al oeste de la ciudad de Lourdes, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, siendo designada tras este suceso como la Virgen de Lourdes. O las posteriores revelaciones en Fátima, Portugal, del año 1917 a niños, como en Garabandal, en este caso 3 niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Mart. El 13 de mayo de 1917,
los jóvenes videntes afirmaron que la Virgen María les había confiado 3 secretos en forma de profecías. Cito: 2 de los secretos se revelaron en 1941 en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero debía quedarse en secreto, aunque el obispo de Leiria le ordenó a Lucía que lo pusiera en escrito para presentarlo al Papa. Lucía escogió la fecha de 1960 para revelar el secreto, porque pensó que para entonces será más claramente entendido, escribió ella. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000. Fin de la cita. Y de nuevo, luz. Como sucedió 4 décadas después en el Garabandal, España, porque el 13 de octubre de 1917 unas 70.000 personas en Cova de Iria, Fátima, Portugal, presenciaron el denominado Milagro del Sol. Tras la última aparición de la Virgen María, así fue interpretado este fenómeno que duró unos 10 minutos, donde el Sol pareció girar, lanzar luces de colores y precipitarse hacia la multitud antes de volver a su posición original. Porque tras una lluvia intensa, el cielo se despejó y el sol apareció como, y escuchen bien, un disco plateado que giraba vertiginosamente, como un platillo volador, vamos, emitiendo haces de luz amarilla, verde, roja y azul que tiñeron el paisaje. El sol pareció destacarse del firmamento y abalanzarse sobre la multitud provocando terror y oraciones de rodillas en el barro. Testigos relataron que sus ropas, totalmente empapadas por la lluvia previa, se secaron al instante tras el fenómeno solar. Fue presenciado por creyentes, escépticos y periodistas, incluyendo a Avelino de Almeida del diario Século, quien reportó el suceso extraordinario. Este evento marcó el final de las apariciones de la Virgen María a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, cumpliendo la promesa de un milagro visible para todos. Hoy en día, lo que sucedió en Fátima hace más de un siglo es interpretado como un fenómeno ufológico. En realidad, todo lo religioso lo es, llegando al extremo de decirse que a Moisés se le apareció un ovni y sus tripulantes, no Dios. Y de este modo, multitud de personas ateas se encuentran mucho más cómodas siguiendo esta nueva religión que en realidad poco tiene de nueva, pues este tipo de fenomenología ha venido sucediéndose desde hace milenios. El problema es la interpretación que se hace de ella. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo o Espíritu de verdad mentada por Jesús? Pues todo. Porque nadie que sepa lo que el Espíritu Santo es puede ser seducido por esta naturaleza de engaños lumínicos o luminosos, destinados a desviar incluso a los escogidos, dijo Jesús. Lo que sí se puede es pecar contra el Espíritu Santo, lo cual no tiene perdón ni remedio alguno, ni en este siglo o mundo, ni en el siguiente. Y en la misma mañana del miércoles 23 de octubre de 1844, Hiram Eson dijo haber tenido la visión que recordé antes. Olvidándose de lo enseñado por los apóstoles de Jesucristo y por el propio Señor que dio a entender que Él era el verdadero templo que había de ser destruido, hicieron un truco de magia. Porque los magos también trabajan con la ilusión de nuestros sentidos e increíblemente cambiaron el evento apuntado por Miller por otro diferente. Se sacaron de la manga la carta del santuario celestial y dijeron que en realidad aquel martes 22 de octubre de 1844 Jesús se había adentrado en el lugar santísimo de un supuesto santuario celestial, inaugurando así un juicio, concluido el cual el Señor retornaría a la tierra. Por tanto, trataron de salvaguardar sus esperanzas, aludiendo a un lejano e inalcanzable objeto celestial, como si así fuese imposible demostrar lo contrario, ajenos al Evangelio de Jesucristo y sus apóstoles que entendieron que el Yom Kippur judío fue una figura de la realidad llamada Jesucristo, que por una sola vez se adentró simbólicamente con su carne en el Santísimo al morir en la cruz, tal y como explicó el apóstol Pablo. Así que, de algún modo, Edson
emuló a la antigua Iglesia Católica Romana cuando ésta entronizó en el siglo IV al Espíritu Santo de Jesús, para decir después que fue entregado en el Pentecostés a la Iglesia, en singular. Fue una jugada maestra, porque la Iglesia romana primero transformó al Espíritu Santo de la Biblia en una persona Dios distinta al Padre, para después decir de aquel que pertenece a la Iglesia. En consecuencia, la Iglesia es Dios sobre la tierra. ¡Qué sagaz! ¡Qué argucia! En realidad, lo que la Iglesia hizo fue apropiarse indebidamente de las Escrituras para engañar a las multitudes, enseñando cosas de los hombres y no de Dios, y sujetar así las conciencias. Una jugada magistral de engaño que le permitió asumir el poder e influir notablemente en los reyes y el gobierno de las naciones. Luego, poco le interesa a la Iglesia que ustedes sepan lo que el Espíritu Santo enseñado por Jesús es, incluso hoy que carece del poder secular. Todo lo contrario, porque hace mucho que la ciencia moderna arrumbó la necesidad de intermediación entre el hombre y Dios por el único medio legal impuesto de antaño, la Iglesia, porque desde la Ilustración el hombre es su propio Dios y quien en caso de sentir inquietud espiritual la buscará en su propio interior o configurará un Dios a su propia medida. Así pues, si la antigua tercera persona del Dios Trino católico tapó el Espíritu de verdad de Jesucristo, hoy lo hacen el materialismo, el cientificismo, el ateísmo o el nihilismo que parecen predominar. En Apocalipsis 12:9 se dice que la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás engaña al mundo entero. ¿Os lo creéis? Que engaña al mundo entero, como si nos rodeara una atmósfera de engaño. Pero Jesús, sin embargo, nos dice la verdad, y será de Él de quien aprenderemos a discernir al Espíritu Santo o Espíritu de verdad auténticos, el antídoto del engaño multifacético del archiengañador. Les descubriré un misterio del que hablé en el citado libro Las visiones del Apocalipsis explicadas. El diablo engaña aparentando ser una dama blanca, o María, la Madre del Señor, o un disco plateado, brillante y lustroso como un sol que emite rayos de luz irisada. Y esto es lo que significa precisamente el 666, el famoso 666 de Apocalipsis 13:18, que también es el número de un ser con aspecto humano, el diablo. No un diablo cualquiera, sino el diablo en singular, el primer adversario de Dios, porque 666 es la gematría hebrea de la frase el diablo, luz bella, que en hebreo suena algo así como Hashtán Hoy Yafé, Hashtán Hoy Yafé, el diablo, luz bella. El diablo, la gematría del diablo en hebreo es 364, luz 207 más 95, 364 más 207 más 95 es igual a 666. Esto lo expliqué en el libro con más detenimiento. Y esto significa que por el Apocalipsis y por otras partes de la Biblia, que muy pronto el diablo se manifestará abiertamente, precisamente como un ángel de luz, para pelear primero contra el Espíritu de Cristo que habrá retornado al mundo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo de Jesús? En realidad ya lo expliqué en un vídeo anterior de este canal. No obstante, aunque lo haya explicado con anterioridad, lo volveré a hacer en un próximo vídeo como continuación a lo expuesto hoy. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paráclitos no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7, dijo Jesús a sus apóstoles, y qué bonito será terminar de interpretar esta cita. Que Dios nos bendiga.